Bueno, ayer hicimos el algoritmo de la raíz cuadrada. Le incorporamos algunos detalles que no son propios de la lógica del cálculo de raíz cuadrada, pero para darnos cuenta de cómo iban sucediendo las cosas, voy a recuperar el algoritmo. Si recuerdan, tuvimos que agregar, bueno, porque yo puse una restricción de que no podíamos usar ninguna función del lenguaje, ninguna función matemática. Y entonces por eso, como requerimos del valor absoluto en la raíz cuadrada, a ver, jóvenes, que se oye mucha plática, tuvimos que hacer nuestra propia función valor absoluto. Por eso aquí existe una función valor absoluto. Entonces, eso quiere decir que en la calculadora vamos a agregar dos operaciones, el valor absoluto y la raíz cuadrada. Bueno, ¿cuál variable no vamos a utilizar en el código de Java? Bueno, ahorita lo vemos. Porque alguna variable la puse nada más para verificar cuántas vueltas del ciclo antes de resolver el problema. Bien, entonces vamos a recuperar la calculadora. Bueno, de ahí no hemos pasado, ¿verdad? De la calculadora. Muy bien, entonces me voy a ubicar en la librería Mate. ¿Cuántas funciones tenemos en Mate? Potencia, div, mod, ya van 3, 4. Tenemos 4. Aquí vamos a agregar otra función. Bueno, voy a tomar el algoritmo del valor absoluto, que viene siendo este. Aquí sí, dentro del algoritmo está como una función. Entonces, por eso vemos claramente que el número no se lo pedimos al usuario, sino que es un parámetro de entrada. Bueno, vamos a poner aquí public static doble, me va a regresar un valor de tipo doble. ¿Y cómo se va a llamar la función? Absoluto, ¿verdad? ¿Qué va a recibir la función valor absoluto? Un parámetro de tipo doble, que llamamos n. Bueno, dentro de la función está declarada una variable, va a ser la de retorno. Entonces la declaramos. Por ejemplo, aquí nos podríamos ahorrar la variable a. Podríamos regresar directamente n si es positivo o 0 y multiplicar por menos 1n y regresarlo. Pero creo que así se ve más claro. Ok, entonces vamos a poner aquí un if. Estamos codificando este algoritmo. If n es menor que 0, dice ahí, ¿verdad? Si eso es verdadero, es una sola instrucción, no voy a poner llaves. Quiere decir que la a va a ser lo que traiga la n multiplicada por menos 1. Y si esto es falso, quiere decir que no es negativo, es decir, es 0 o positivo. Entonces la a es igual que la n. ¿Se quedó? Bueno, y lo que vamos a regresar es el valor de a. Creo que ahora sí eché esto. ¿Está? Ah, sí. Ok, ya tenemos esa función. Ahora vamos a regresarnos a la raíz cuadrada. A ver, la raíz cuadrada, caray. ¿Cuál variable no vamos a usar en el código? O sea, no pertenece a la lógica de la raíz cuadrada. La pusimos para contar. La x, ¿verdad? La x, esta no la voy a usar. Yo la puse nada más para ir contando las vueltas del ciclo y visualizando cómo va calculando. Bueno, ¿qué otros cambios vamos a hacer? Esto no es una función o es un algoritmo principal. La interacción es con el usuario. La entrada es pidiéndole al usuario los datos y la salida es mostrándole los resultados. Pero como lo vamos a convertir a función, entonces el dato de entrada va a ser parámetro de entrada y el resultado va a ser el valor de retorno. Bueno, entonces vamos a hacer esos ajustes. Vamos a agregar doble, se va a llamar raíz nuestra función y va a recibir como parámetro pues lo que le pedimos al usuario, que es la n, es de tipo doble.
Y vamos a declarar las variables. La n no, porque ya está declarada. La a, la b y el promedio. Son de tipo doble. La a, la b y el promedio. Y esta entrada de n, pues tampoco la vamos a hacer porque ya la tenemos en el parámetro de entrada. Esta entrada equivale a este parámetro. Bueno, entonces, ¿qué sigue después de eso? A la A le vamos a poner un valor de 1. Ya empezamos con la lógica del algoritmo. Y luego la B le pondríamos el valor de n. Y empezamos un ciclo mientras sería un while. La condición es mientras el valor absoluto de la resta de A y B sea mayor que la precisión que queremos darle al cálculo. Porque ya vimos, nos dimos cuenta, verificamos que A y B a veces no llegan a ser iguales y por eso esa condición como que a veces nos ciclaba el algoritmo. Bueno, entonces aquí sería el absoluto, no, le puedo hacer mat.apps, aquí viene la función absoluto, pero no estamos usando mat. Le podría poner mate también, absoluto, pero como estamos dentro de mate, no es necesario ponerle mate. Puedo mandar simplemente llamar la función absoluto. Entonces aquí le pondríamos absoluto. ¿De quién? De la resta de A menos B. Queremos que el valor absoluto de esa resta sea cuando mucho este valor. Le voy a poner 10 decimales de precisión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Mientras la resta sea mayor que esa precisión, vamos a seguir haciendo el ciclo. Y el ciclo lo que hace es calcular los nuevos valores de A y B. Aquí nos podríamos ahorrar la variable promedio, porque realmente calculamos el promedio y luego se lo pasamos a A. Podríamos calcular directamente el promedio en A, pero bueno, vamos a hacerlo como dice el algoritmo. La X esta no la voy a poner porque pues no aplica, era para estar contando ahí que nos mostrara. Entonces aquí sería promedio es igual a lo que vale la A en ese momento más lo que vale la B. Y esto lo vamos a dividir entre 2. Y después ese resultado se lo vamos a pasar a la A. Y la B la vamos a calcular con la N entre la A. ¿Qué es lo que hace realmente dentro del ciclo? Calcular un nuevo valor de A y un nuevo valor de B. Y regresa a preguntar si son muy parecidos. Cuando sean muy parecidos, esa condición va a ser falsa, porque ya la resta de los dos no va a ser mayor que ese valor que estamos poniendo ahí. Entonces, mientras esa resta no sea mayor que esto, lo va a seguir haciendo. Cada vuelta calcula un nuevo valor de A, un nuevo valor de B, ya lo vimos en acción acá en el algoritmo. Y bueno, cuando sale del ciclo es porque la diferencia entre A y B es muy poca, quiere decir que A y B son muy, muy parecidos y regresamos a alguno de los dos. Regresamos la A. Ya tenemos nuestra función, perdón, raíz cuadrada. Vamos a agregarle a la calculadora dos opciones, ¿verdad? La del valor absoluto y la de la raíz cuadrada. Entonces, vamos a abrir la calculadora, la aplicación. Vea cómo la aplicación no tiene las funciones. Las podría tener aquí, como cuando empezamos a poner que el div, el mod, los pusimos aquí abajo. Pero dijimos, como van a ser muchas, es preferible tenerlas en un lugar apropiado que sea nada más de funciones matemáticas, como math. Y es cuando creamos mate. No pusimos esto en mate porque no son propiamente unas funciones matemáticas estas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a agregarla el caso 9. Case 9, que sería el valor absoluto. ¿Sí? Y bueno, le ponemos aquí un break. Y ¿qué vamos a pedir? El número del cual queremos el valor absoluto, que sería de tipo doble. Entonces vamos a utilizar real 1 igual a ver ahí, chavos. Vamos a leer real y el mensaje pues va a ser que me diga un número. ¿Cómo dijimos que se representa el valor absoluto? Entre
barritas, ¿no? Que es el pipe. Bueno, entonces vamos a mostrarlo aquí. Diríamos system. Sería, abrimos la barrita, le voy a poner el número, que sería real 1. Cerramos la barrita, pongo un igual, y luego ya mandamos llamar la función desde la... Aquí sí le tengo que poner mate porque estoy fuera de mate. Si le pongo nada más absoluto, pues no lo va a reconocer. Tiene que ser mate.absoluto. ¿Y de quién? No sé por qué me pone ahí real 2, lo quiero de real 1. Digo, porque está más cerquita real 1, ¿no? A ver, ahí ya tenemos, cuando mandemos llamar la función valor absoluto, el valor que me dio el usuario, aquí sí estoy interactuando con el usuario, lo guardé en real 1. Esa real 1 se la estoy mandando a la función y la función la va a recibir como n. Y con esa va a trabajar y me va a regresar un resultado. Y ese resultado es el que estamos mostrando aquí. Vamos a probar. Sería... es que no las agregué arriba, ¿verdad? En las opciones no las agregué. Bueno, voy a agregar aquí el caso, de una vez los dos, el 9 y el 10. Porque el 9 viene siendo el valor absoluto y el 10 es la raíz cuadrada. Entonces voy a agregar aquí valor absoluto. Y acá la raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, vamos a, me voy a tener que salir de aquí porque no estaban esas opciones. Ya sabemos que el 0 siempre es la salida. Bueno, ahorita no le cambié los números. No, ¿verdad? No, nadie me dice. Bueno, sí, no, y entonces no cambié los números, nada más los letreros, ¿verdad? Entonces aquí es 9 y aquí es 10. Muy bien. Entonces, bueno, había puesto así para que quedara más uniforme. Vamos a otra vez. El número 10 ahorita no me debe responder porque pues todavía no lo tengo codificado en el caso del switch. Pero el número 9 sí. Le ponemos un valor, por ejemplo, un 87 y me dice que el valor absoluto de 87 pues es el mismo 87. Pero si le digo ahora que me diga del menos 87, entonces me va a responder con lo mismo. Valor absoluto me regresa el valor positivo de cualquier número positivo o negativo. Bueno, ya está. Ahora vamos a agregar la raíz cuadrada y como es muy parecido, hay que pedir un número y dar un resultado. Entonces voy a copiarlo del caso 9. El caso 9, el valor absoluto, vamos a copiar el caso 10. Marca error porque no se pueden repetir los casos. Es el caso 10, es la raíz cuadrada. Pedimos un número, por eso lo copié del anterior. Y pues aquí no va a ser esto, ¿verdad? Le vamos a decir raíz cuadrada de real 1 es igual a mate punto, ¿y qué vamos a mandar ahora a llamar? La función raíz. Del mismo real 1. Estas son todas las funciones que hemos agregado. Raíz de real 1. ¿Sí? Entonces aquí pedimos el número, mandamos llamar la función raíz cuadrada y complementamos ahí con algún mensaje. Vamos a probar eso. Le decimos la raíz cuadrada, el 10. Primero del 7, del 49, que fue nuestro ejemplo. Ahí vean cómo no me da exactamente 7 porque como dice que con que sea hasta 10 ceros, o sea, ¿qué sería? Como millonésima parte. Por eso no me da el 7 exacto. Aparte, a lo mejor no me lo daba. O simplemente se ciclaba. Precisamente porque a veces se ciclaba, ya que ahí B nunca llegaban a ser iguales, es que pusimos esa condición de la resta. Bueno, entonces ya está. Vamos a calcular la raíz cuadrada, por ejemplo, de 2.
Podemos ver los decimales en la calculadora y tienen que ser esos decimales. Vamos a ver la raíz cuadrada, no sé, de 625, que es 25, ¿no? Ahí sí me dio exacto 25. Muy bien. Si le doy un número negativo, voy a tener problemas. Si le doy, por ejemplo, el menos 9, pues ese ahí ahí está ciclado. No es que no esté haciendo nada, es que el ciclo nunca va a terminar. Porque en lugar de irse acercando a A y B, se van alejando. ¿Sí? Bueno, entonces aquí ya lo tenemos que detener por medios externos. Ahí está. Muy bien, entonces ya tenemos hasta ahí. Vamos a agregar más operaciones. ¿Sí? A ver, entonces voy a poner aquí. Esto es lo que vamos a hacer. Estos son temas de probabilidad estadística, no sé si alguien ya los haya visto. Vamos a determinar el número de combinaciones y permutaciones que se pueden formar al tomar R elementos de un total de N. En la calculadora generalmente vienen estas operaciones también. Ahora, ¿qué significa? Primero vamos a entender qué significa. Por ejemplo, ahorita ustedes en el grupo son 31 alumnos, ¿sí? Vamos a suponer que yo quisiera hacer grupos de 3. De 31, quiero hacer equipos de 3 personas. ¿Cuántos equipos diferentes podría formar? Esa es la pregunta. A eso se refieren las combinaciones. Por ejemplo, yo puedo formar un equipo con Juan, Pedro y María, ¿sí? Pero a lo mejor Juan lo puedo poner entre, o se puede hacer muchas combinaciones. ¿Cuántas puedo hacer? Es lo que tenemos que responder. Ahora, si yo fuera así bien quisquilloso, así bien complicado, y yo dijera, a ver, ¿cuántos equipos? Pero en donde tenga que ver el orden. El equipo de Juan, Pedro y María no es el mismo de Juan, María y Pedro, o el de María, Pedro y Juan. Son 3 equipos diferentes. Entonces ahí estaremos hablando de permutaciones, ¿sí? Ahora, las permutaciones en donde sí son necesarias. Vamos a suponer en las placas. En las placas normalmente es una combinación de un grupo de letras y un grupo de números. Pero las letras se repiten en muchas placas. Por ejemplo, EUA. Yo las puedo ver, pero no es lo mismo una placa que diga EUA a otra que diga UAE. Ahí sí importa el orden, aunque sean las mismas letras. Ahí tendrían que aplicarse permutaciones. ¿Cuántas placas se pueden hacer diferentes? Bueno, entonces, ¿cuáles serían nuestros datos de entrada y salida? A ver, yo ahorita puse un ejemplo. De 31 alumnos quiero hacer equipos de 3 personas. ¿Cuál es la N y cuál es la R? La N ¿verdad? La N son los 31 alumnos. ¿Y la R? Los 3. Esos son los datos de entrada. ¿Y cuáles son los datos de salida? Las combinaciones, vamos a poner las combinaciones y las permutaciones, ¿sí? Ahora la pregunta es cómo le vamos a hacer. Fíjense, vamos a desarrollar un ejemplo. Aquí tengo este. Ok, bueno. Dice aquí, ¿de cuántas maneras se pueden combinar 2 colores de un grupo de 5 colores? A ver, díganme primero aquí cuánto vale la N en este ejemplo y cuánto vale la R. La N vale 5 y la R vale 2, ¿sí? Entonces voy a poner aquí 5 colores. Así que se me ocurren el azul, el verde, el rojo. Colores que no se repita la letra inicial, ¿no? ¿Cuál otro? El morado y negro. ¿Sí? Ok, ahí son 5 colores. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo tomar 2 y hacer combinaciones diferentes? Entonces, bueno, pues nos vamos en orden. Lo voy a hacer con las puras iniciales, ¿eh? Tomo el azul con el verde. Y luego tomo el azul con el rojo.
el azul con el morado y el azul con el negro. No se vale repetir, en el ejemplo que yo puse, pues una persona no puede estar dos veces en el mismo equipo, ¿verdad? Más, solo debe estar en una. Bueno, ahora, ¿qué otras combinaciones podemos hacer? Verde con el azul no, porque ya tenemos azul-verde. En combinaciones no interesa el orden. O sea, es lo mismo decir azul y verde que verde y azul. En las combinaciones. Por eso el verde ya nada más lo vamos a aplicar sobre los colores restantes. ¿El verde con quién? Con rojo, el verde con morado y el verde con negro. Luego, el rojo, ya no volteamos hacia atrás porque esos ya las tenemos. ¿El rojo con quién ahora? Con morado y el rojo con negro. Y después, el morado con negro. A ver, ¿cuántas son diferentes? Es como si yo dijera, tengo 5 alumnos y quiero formar equipos de 2. Estos son los equipos que puedo formar. Si se llamaran azul, verde. Bueno, vamos a contar estos. ¿Me ayudan a contarlos? ¿Cuántos son? Son 10. Entonces son 10 combinaciones. En las combinaciones no interesa el orden. Ahí, Juan y Pedro es lo mismo que Pedro y Juan. Pero en las permutaciones sí interesa el orden. No es lo mismo azul y verde que verde y azul. Entonces, obviamente en las permutaciones están incluidas las combinaciones, pero ¿qué otras podemos agregar para las permutaciones? Ahora sí puede ser el verde con el azul. Y puede ser el rojo con el azul. Y el morado con el azul. Y el negro con el azul. O sea, puede ser, esta es una permutación y esta es otra permutación. Como combinación, esta es la misma, pero como permutación son diferentes. A ver, nada más lo estoy poniendo al revés, ¿eh? Morado con rojo, no era morado con verde, negro con verde, luego aquí morado con rojo, negro con rojo y negro con morado. ¿Cuántas son ahí? Son otras 10, ¿no? Entonces, en total tenemos 20 permutaciones. Vamos a ponerlo así. Son 20 permutaciones. Fíjense, bueno, recordando yo, perdón, recordando más bien, alguna ocasión vi un programa de televisión de un concurso y el concurso se trataba precisamente, había 4, hagan de cuenta, había 4 cuadritos así. Eran como telas, 4 telas que estaban así. Y entonces acá abajo había también lo mismo, 1, 2, a ver, hasta ahí. No, mejor así. Una ahí, luego otra aquí, otra aquí. Así está. Era de esos concursos que vi en un día que no me podía dormir y que le prendí la tele y apareció ese concurso, no sé de qué país, tal vez era del año del caldo, no sé de cuándo era, pero me llamó la atención porque el concurso se trataba de lo siguiente. Aquí tenían ellos colores, vamos a poner, aquí decían, pues aquí tenemos el azul, aquí tenemos el rojo, aquí tenemos el morado y aquí tenemos el blanco, por ejemplo. Esos los tenían a la vista, pero estos no los tenían a la vista. Entonces hablaba una persona por teléfono, era un concurso de televisión, hablaba la persona por teléfono y se trataba de que de cada una de estas que estaban tapadas dijera qué color estaba, cuál color estaba. Entonces, si le atinaba, aquí decía, ¿qué color estaba? Es más, no es cierto, esto también estaba tapado, también estaba tapado. Entonces él decía, no, pues aquí, perdón, es un color verde y aquí es un color, no tiene que ser de los que yo puse ahí.
hay un color naranja, un color, no sé, violeta. ¿Qué? Otra letra, este, no hay otra letra un color que empiece con otra letra diferente. Verde, naranja, fuchsia y no sé cuál otro. Bueno, sí estaba tapado esto también, ¿eh? Entonces, la idea es que él decía, no, pues aquí hay un color verde y aquí un color y entonces se trataba de que le atinara los mismos colores que estaban acá. Era sumamente difícil que le atinaran, pero cuando empezaron a destaparlos, vieron que dijeron, aquí vamos a poner que él dijo el morado. A lo mejor dijo el morado. Y acá dijo el blanco. Y acá dijo el azul. Y acá dijo el rojo. Entonces, cuando ya destapan y destapan estos, ven que este morado sí está aquí. Ya le empiezan a aplaudir, ¿verdad? Ah, ya le atinó a uno. Y luego, cuando destapan ven que este blanco también está aquí. Ah, pues ya como que se ponen más contentos los conductores. Y obviamente la persona que habló también, ¿verdad? Cuando le atina a la tercera, yo empecé a ver nerviosos a los conductores, porque el premio que daban sí estaba, o sea, era dinero, y sí era en dólares, sí me acuerdo, y eran, no sé, $2,000 o no sé cuánto, era una cantidad más o menos respetable, ¿no? Cuando destapan el tercero y ven que esta A también está aquí, pues ya se ponen más nerviosos porque, caray, como que sí le está atinando. Cuando destapan efectivamente le atinó. O sea, esta M está aquí, esta B está acá, esta A está aquí y esta R le atinó a todos. Y entonces ya a los conductores no les quedó otra más que pues felicitarlo y estar ahí, fanfarrias y todo. Y el televidente, bueno, el que habló por teléfono, pues bien contento, bien feliz. Y de repente, así como que estaban esperando instrucciones de los conductores y de repente le dice, no, oigan, discúlpenos, un problema, hubo un problema, no le vamos a poder dar el premio. ¿Cómo? ¿Por qué no? Dice, porque usted le tuvo que haber atinado en el orden en que estaban aquí. O sea, aquí tuvo que haber dicho azul, aquí tuvo que haber dicho rojo, aquí, o sea, le tuvo que atinar en el orden. Entonces ya se le hicieron ahí, se le hicieron perdedizo el premio, ya se quedaron alegando y yo ya no supe qué pasó. Pero entonces ahí fue donde yo entendí, cuando las reglas iniciales que le habían dicho a la persona estaban aplicando combinaciones, no importa en el orden en que tú les atines, con que les atines a todos es suficiente. Y se la cambiaron por permutaciones. Le dijeron, no, no solo le debes atinar a los colores, le debes atinar al orden en que están anotados los colores. Entonces ya por eso no se lo dieron. Bueno, más o menos para entender la diferencia entre combinaciones y permutaciones. Siempre van a ser más las permutaciones que las combinaciones, porque las permutaciones interesa el orden de los elementos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo los vamos a calcular? ¿Alguien tiene idea de cómo calcular, cómo llegar de este 5 y 2? Bueno, aquí, de este 5 y 2, ¿cómo llegar dice a este 20? ¿Con qué fórmula, con qué algoritmo, con qué lógica? Bueno, como les dije al principio, esta es una cuestión de probabilidad estadística, entonces vamos a recurrir a unas fórmulas. Aquí tengo las fórmulas, son estas. Bueno, estas las voy a poner por acá para que no me... O sea que aquí primero le dieron, lo felicitaron porque ganó y luego al final le quitaron el premio. Primero le aplicaron combinaciones y después permutaciones. Bueno, aquí estas son las fórmulas para las permutaciones. ¿Qué involucra? ¿Qué tipo de cálculo involucra? ¿Quiere decir esta admiración? ¿Qué son? Jóvenes, si están en clase. La admiración, ¿qué quiere decir? ¿No? Lo acabamos de ver. Bueno, sí, pero en matemáticas, ¿qué es la admiración? A ver, acá está, les voy a poner el acordeón.
Aquí está. ¿Qué quiere decir? Factorial. Y el factorial ya lo tenemos nosotros ahí como una función. Así que en este caso no vamos a desarrollar un algoritmo porque es nada más aplicar una fórmula. Vamos a utilizar varias veces el factorial. Entonces aquí sería, a ver, aquí sería de esta manera, ¿verdad? Vamos a sacar primero las permutaciones. Voy a poner aquí 5 permutaciones tomando 2 es igual, porque estamos haciendo este ejemplo. Entonces, vamos a aplicar la fórmula. Dice ahí, n factorial sería 5 factorial, ¿entre cuánto? Entre 5 menos 2 factorial. Esto es 5 factorial. ¿Cuánto es 3 menos 2? Digo, 5 menos 2. No es el factorial de 5 menos el factorial de 2. Es el factorial de 5 menos 2. Entonces sería 3 factorial. ¿Cuánto es 5 factorial? A ver, ¿alguien me puede decir? 5 factorial. 120, gracias. ¿Entre cuánto es 3 factorial? ¿Cuánto? 6, gracias. ¿Cuánto es 120 entre 6? 20, gracias. Estos 20 son estas 20 permutaciones, ¿sí? Ok, vamos a calcular ahora las combinaciones. Esta es un poquito más elaborado. Hay que tener cuidado porque abajo primero hay que sacar los factoriales y luego multiplicarlos y al último hacer la división. Entonces aquí sería, de 5 vamos a combinar 2. Entonces dice la fórmula, 5 factorial entre n menos, sería 5 menos 2 factorial por 2 factorial, ¿no? Porque la r vale 2. Estoy tomando esta formulita. Bueno, pero lo de abajo hay que ponerlo entre paréntesis porque se tiene que hacer primero antes que la división. Entonces aquí sería 5 factorial entre 5 menos 2 es 3 factorial. Bueno, 3 factorial por 2 factorial. Y esto sería 5 factorial es 120, ya me lo habían dicho, entre la multiplicación de 3 factorial son 6 y 2 factorial son 2. El 2 factorial es 1 por 2, es 2. Y esto es igual a 120 entre 6 por 2 son 12. ¿Cuánto da eso? 120 entre 12. 10. Estos 10 son estas 10 combinaciones, ¿sí? Bueno, entonces acá nosotros vamos a agregar primero en la librería Mate y después en las opciones de la calculadora, vamos a agregar las permutaciones y las combinaciones. Bien, entonces, voy a tomar esta formulita, la voy a poner de este lado para tenerla a la vista. Ahí la voy a dejar. Y vamos a agregar eso. A ver, a la librería Mate voy a agregar la función permutaciones. Public. Si recordamos en el factorial sabemos que maneja puros enteros, pero el resultado, si lo manejamos como entero, el resultado nos daba factoriales para números muy pequeños y por eso lo cambiamos primero a long y luego lo pasamos hasta doble. Y como aquí involucra cálculos de factoriales, entonces el resultado, aunque en teoría debería ser entero, nosotros lo vamos a manejar como doble. Entonces sería doble permutaciones. ¿Sí? Permutaciones. Las permutaciones pues va a recibir dos parámetros, la n y la r. Son enteros ambos. Estos sí son enteros porque estos números no son muy grandes. Y pues no hicimos un algoritmo porque simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Le vamos a decir, return, el factorial, estamos dentro de mate, no tengo que ponerle mate punto factorial porque estamos dentro de él. Factorial de n entre el factorial
de n menos r. Así es. Aquí es el factorial de n entre el factorial de n menos r. Primero se hace la resta y luego se calcula el factorial. Esas son las permutaciones. También aquí en las combinaciones podríamos hacer uso de la función permutaciones, porque si ustedes se fijan, y esto es cuestión de álgebra, no de programación, las combinaciones es igual que las permutaciones entre r factorial, porque esta parte, n factorial entre n menos r factorial, es exactamente las permutaciones. Y luego ya nada más las dividimos entre el r factorial. Pero bueno, para ser fieles a la fórmula vamos a poner todo. Vamos a poner public, static, doble. Ahora van a ser combinaciones. Y vamos a pedir la n y la r, ¿sí? Bueno, aquí sí tenemos que hacer uso de paréntesis en la división, porque se requiere que primero calcule los factoriales y luego los multiplique y al último haga la división. Entonces sería return factorial de n entre la multiplicación de dos factoriales, factorial de n menos r por el factorial de r. Así sería. Aquí, de acuerdo a los propiedades de los operadores, primero haría lo que está en paréntesis. Es decir, calcularía esta resta, haría el factorial de la resta, calcularía el factorial de r, haría el factorial de r, los multiplicaría, después calcularía el factorial de n y al final haría la división. Es lo que dice la fórmula. Bueno, pues estos vamos a agregarlos ahora a la calculadora. Vamos a la calculadora. Ya tenemos otras dos opciones. Vamos a agregar la 11 y la 12. La 11 y la 12. Esta va a decir permutaciones y esta va a decir combinaciones. Bien, agregamos las opciones. El switch ya donde anda, miren, empezó aquí. ¿Y dónde anda ya? Por acá. Andamos en el caso 11, que son permutaciones. El break para que no se nos olvide. ¿Y qué datos le vamos a pedir al usuario? Pues la n y la r. Nada más que en nuestro caso, pues no va a ser con esas variables, va a ser con la variable entero 1 y entero 2. Son las variables que utilizamos para todas las operaciones. Entonces le vamos a decir aquí. Le diremos aquí, entero 1 es igual a leer entero y el mensaje pues va a decir algo así como total de valores. Total de valores. Y entre paréntesis le ponemos la n para que sepa el usuario que se refiere a la n. Y el entero 2 es la r. Esta va a ser leer entero 2. El mensaje sería ahora valores a tomar, que es la r. Bueno, ya tenemos, en lugar de n y r, tenemos entero 1 y entero 2. Y vamos a mandar llamar las permutaciones, le diríamos aquí entero 1, que representa la n, más, le voy a poner una p de permutaciones, así separado, más entero 2, que sería la r, para que diga 5p 3 o el número que sea. Entonces aquí sería un igual y le agregaríamos el resultado. El resultado es mandar llamar la función permutaciones de mate.permutaciones y me pide dos parámetros, lo que va a ser el total de valores n, bueno, nosotros es entero 1 y cuántos valores vamos a tomar de ahí, entero 2.
Y ya, voy a probar primero este de permutaciones porque como es prácticamente lo mismo para las combinaciones, pues por si tengo algún error corregirlo antes. Vamos a decirle, a ver, permutaciones, ¿sí? De 5 vamos a tomar 2. Y entonces ya me dice que si de 5 tomo 2, las permutaciones son 20. Claro, no me dice cuáles, me dice cuántas nada más. Bien, como ya tenemos funcionando esto, voy a hacer lo mismo para permutaciones, para combinaciones, y luego hacemos más pruebas. A ver, entonces nos vamos a agregarle la opción de combinaciones. Es el caso 12. Como es muy parecido, lo voy a copiar. Aquí sería 12, luego combinaciones, ¿verdad? Muy bien. Luego, esto queda igual. Lo único que cambia aquí es en lugar de la P sería una C. Y en lugar de mandar llamar las permutaciones, vamos a mandar llamar las combinaciones. Ahí está. Bueno, vamos ahora sí a probar. Decimos, pues ahora las combinaciones. De 5 números vamos a permutar, a combinar 2. Y ahí nos dice que son 10, son las mismas que ya teníamos. Ahora, yo al principio puse como ejemplo como para empezar a entender qué son combinaciones y permutaciones. Les dije, a ver, ustedes son 31 alumnos y quiero formar equipos de 3 personas. ¿Cuántos equipos diferentes podría formar? ¿Cuál de las dos funciones aplicaría? ¿Permutaciones o combinaciones? Quiero formar equipos de 3 alumnos. Me interesa el orden en que estén los alumnos en el equipo. O sea, yo digo, el primer equipo va a ser Juan, Pedro y María. ¿A poco si yo digo Juan, María y Pedro es otro equipo? No, ¿verdad? Entonces ahí no me interesa el orden en que estén acomodados dentro de esos 3. Por eso aplicaría combinaciones. Combinaciones no interesa el orden. Aquí de 31 alumnos quiero formar equipos de 3. ¿Cuántos diferentes puedo formar? 4,495 equipos diferentes podría formar. Ahora, si me interesara, que no es el caso, pero si me interesara nada más por mortificar, el orden en que están acomodados, ¿cuántos equipos diferentes podrían ser? Ahí serían las permutaciones. Digo, a ver, de 31 alumnos, equipos de 3 en donde sí interesen cómo están acomodados, pues van a ser muchos más. Van a ser 26,970 formas diferentes de acomodar los equipos. Hay un juego de azar, como la lotería. La lotería es un juego de azar, ¿no? Ya ven que los juegos de azar en México no están prohibidos. Casi en todo México, ¿no? No sé si en algunos estados no lo esté. Aquí en Coahuila un tiempo pues no estaba y pues por eso había casinos. Y ahora se supone que ya no hay. Pero, perdón, si los organiza el gobierno, pues como que sí se valen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la Lotería Nacional es un juego de azar que es válido porque, bueno, está ahí organizado por el gobierno. Hay otro concurso que se llama Melate. ¿Alguien lo ha oído ese concurso? Melate, ¿sí? ¿Cómo es ese concurso? También es de la Lotería Nacional. Consiste en lo siguiente. Bueno, les voy a decir la versión original. Le han ido cambiando, le han ido modificando ahí las cantidades, pero originalmente era una esfera grande que tenía 42 pelotitas dentro. Cada pelotita estaba numerada 1, 2 hasta el 42. Entonces, el juego consiste en que tú vas a una agencia donde vendan boletos y tú dices 6 números. Tú escoges 6 números y ya te dan tu boletito con esos 6 números y tú pagas una cantidad. Y si le atinas a esos 6 números cuando se haga el sorteo, ganas una muy buena cantidad de dinero. Entonces, ya el día ya cuando realizan el concurso, pues están los niños gritones y tienen una esferota grandota, le dan vuelta y le abren a la puertita y sale un numerito.
salió un número y ya lo ponen ahí, que salió el 18. Y luego otra vez le dan vuelta, claro, hacen más como que más lío, ¿no? Y luego le dan vuelta, vuelven a abrir, sale otra pelotita, que salió el 24 y ahí lo ponen. Y así lo hacen con las 6 pelotitas. Entonces, si tu boleto coincide con esos 6 números, ya ganaste. ¿Y por qué se llama melate? Fíjense. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué probabilidad tiene un jugador de ganar ese concurso? Lo podemos calcular con esto. A ver, ¿qué aplicaríamos? ¿Combinaciones o permutaciones? Fíjense, si fuera permutaciones, pues prácticamente nadie le atinaría, porque no solo habría que atinarle a los 6 números, sino se tendría que atinar en el orden en que salieron esos números. Sería casi imposible que alguien le atinara. Por eso lo que se usan son combinaciones. Tú le tienes que atinar a los 6 números, no importa que no sea en el orden en que salieron en el concurso. Con que le atines a los 6 números. Bueno, entonces son combinaciones, ¿sí? Vamos a tomar el 12. En el ejemplo que puse, ¿cuánto vale la N? Dije que eran 42 pelotitas, ¿sí? ¿Y a cuántas le tiene que atinar el jugador? Dije que a 6. Entonces, hay 5.245.786 formas diferentes de escoger 6 números. Y sin importar el orden, ¿eh? Sin importar el orden, serían muchas más. Pero por eso son combinaciones. Entonces, ¿cómo podríamos saber la probabilidad de que un jugador gane? A ver si alguien, por favor, divide 1 entre eso. 1 entre el número que está ahí. Y lo multiplica por 100. ¿Cuánto da? Aquí vamos a hacerlo aquí. A ver, voy a dividir 1 entre, ¿cuánto dijimos? Sí, entre 52, 45, 786. Ese es por 10 a la menos 7. O sea que es este punto recorrido 6 lugares. Esa es la probabilidad de que tiene un jugador de ganar. Por eso yo creo que se llama melate, porque realmente para atinarle es porque te late por un sueño, pues no sé cómo le... Y sí ha habido gente que le atina, ¿no? Aunque creo que después hicieron fraude, pero bueno, eso ya es otra cosa. Y hay páginas dedicadas a proporcionar números para que tú le atines, porque dicen que hay ciertas combinaciones que han salido más veces. Quién sabe si será así. Bueno, entonces, pues ya tenemos hasta ahí. ¿Cuántas funciones hemos agregado nosotros? Las primeras 4, pues como que no cuentan mucho porque son las operaciones básicas. Pero de 12, pues hemos agregado 8 funciones, ¿sí? Y vamos a agregar todavía algunas más. Y posteriormente, pues vamos a desarrollar la calculadora ya en una interfaz visual para que se vea algo parecido a esto, ¿sí? Pero en el entendido de que no vamos a utilizar ninguna función del lenguaje, solo funciones nuestras y las 4 operaciones básicas. Bueno, entonces, pues ahí le vamos a dejar.